Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de el internado médico de pregrado y vamos a responder las dudas más importantes que tienes que saber si estás a punto de cursarlo o si estás comenzando la carrera pero quieres saber a qué te vas a tener. También quédate en el video. En posteriores videos vamos a contar acerca del internado, historias, anécdotas, tips y todo para que tengan un mejor año rotativo. Sin más preámbulos, vamos a ver. ¿Qué es el internado médico de pregrado? El internado médico de pregrado es un año rotativo teórico-práctico, el cual lo desempeñas en un hospital, que está compuesto de guardias ABC regularmente, donde sigues siendo estudiante todavía, estás a cargo de tu universidad, pero ahora estás bajo la tutela del área de enseñanza de un hospital donde tú hayas escogido estar. Entonces, este año tú sigues siendo estudiante, sacas el trabajo en un hospital como si fueras ya personal, pero legalmente todavía estás bajo la responsabilidad de tu hospital, de tu jefatura de enseñanza y de tu escuela o tu universidad, ¿ok? Entonces, esto es el internado. ¿Qué tenemos que saber antes de escoger una plaza de internado? Tenemos que escoger que tenga por al menos las 5 áreas básicas que cada escuela y formación piden para que las cumplas adecuadamente, que las tengan balance, que te ofrezca cada una de estas áreas con igual fuerza para que pues, tú al final puedas aprender lo mejor de todo de esto. Lo siguiente que tienes que saber es de que las plazas del internado y las becas se escogen por promedio. No todas las plazas tienen beca y tú escoges estas plazas en un sorteo al terminar tu carrera. ¿Cuánto o cuándo la vas a escoger? En las universidades donde recientemente ya tienen una acreditación, una reacreditación, actual. Esto se escoge después del octavo semestre. Terminas tu octavo semestre y escoges plaza para el internado. En otras universidades, por X o Y razón, es después del noveno o décimo semestre y ya te vas a hacer tu internado. El día de la selección de plazas, esto es un sorteo por promedio. Te proyectan todas las plazas disponibles y te dice de igual manera, por ejemplo, IMSS 5 de mayo, 5 plazas, ¿no? Todas pegadas. Y te puede decir una con beca, otra sin beca, etcétera, todas con beca o ninguna con beca. Bueno, eso ya va a depender de la cantidad de becas que el hospital manda a tu universidad. De siguiente instancia, esta de la selección por promedio se hace de la siguiente manera. No debes de adeudar ninguna materia o haber reprobado materias para poder estar en la continuidad por promedios. Con esto me refiero a que tú puedes tener 8.5 de promedio y hay otro que tiene 8, pero tú adeudas una materia o reprobaste una materia, etc. Entonces tú te vas hasta el final de esta selección y primero quedan los promedios que no tienen ninguna deuda ni con la universidad, ni con las materias, ni otra responsiva. ¿Okay? Entonces es muy importante que todo lo cumplan al pie de la letra en su universidad, que le echen muchas ganas al promedio, porque eso va a depender de que escojan la plaza que ustedes quieren o que escojan una plaza que sobra al final de cuentas, que tal vez nadie quiso y pues regularmente son las peores o donde menos van a aprender. Después, las universidades lo que realizan es la selección de documentos. Los documentos que te van a pedir son todo lo que entregaste al entrar a la universidad, lo de la liberación de la preparatoria, los papeles acreditados, el acta de nacimiento, CUR, la precartilla militar o la cartilla militar liberada, tus constancias de pagos y si tu escuela te lo solicita, etc. Esto de tal manera que no tengas ninguna deuda con tu universidad antes de cursar el internado en un hospital. Después de esto, ya te vas a hacer tu entrega de papeles a la Secretaría de Salud. No importa que hayas escogido plaza para IMSS, para ISSSTE, hospital particular, etc. Tú tienes, como médico, dependes de la Secretaría de Salud y por lo tanto es ahí donde tienes que ir a hacer entrega de tus documentos. Después, y también el papel de que esto te lo van a cambiar por un documento oficial de la sede donde va a ser tu hospital. Después de esta entrega y este canje en el hospital, ahora sí quedas en espera de la semana de inducción, si es que tu hospital te lo ofrece, donde te van a dar un recorrido por las diferentes áreas, un adiestramiento previo y todo esto va a ser a cargo de la jefatura de enseñanza.
¿Qué hospitales son los que regularmente ofrecen plazas para internado y qué ventajas de una corta explicación y desventajas ofrecen estas? Son las siguientes. SSA o Secretaría de Salud son hospitales de guerra, mucha población y entre más paciente ves, más posibilidades hay de que realices procedimientos, de que aprendas, pero de la misma manera es mucho trabajo, es muy pesado y esto puede ser contraproducente porque depende del personal. Si ellos también están muy atascados en procedimientos, a ti tal vez solo te dejen hacer pura papelería y pura cosa aburrida en la cual no vas a aprender nada. Es como tirar una moneda, pero vas a ver muchísimo paciente, ya que es a población abierta. Después está el Instituto Mexicano del Seguro Social o el IMSS. Esta es una población un poco menor a la de Secretaría de Salud, pero aún así son muchos pacientes todavía, aunque la política del IMSS es la enseñanza. Por lo tanto, veas o no veas, o toques o no toques paciente, por al menos sabes que el instituto está preocupado porque de una u otra manera tú aprendas. Después tenemos los hospitales de Sedena y de ISSSTE, que son poblaciones selectivas a lo que ellos obviamente están enfocados. Sedena militares, ISSSTE regularmente a los trabajadores del Estado, así. Bueno, entonces son poblaciones menores y entre menos paciente, menos posibilidad de aprendizaje hay. Pero no es una regla total, ya que pueden haber ISSSTEs o Sedenas donde reciban muchísimo paciente, por lo tanto vas a aprender mucho también. Ventajas que te da Sedena: son lugares muy disciplinados, tú sigues siendo personal civil aunque estés cursando y estés a cargo de personal militar, ¿ok? Y por último tenemos los hospitales del Estado y los hospitales particulares, que estos tienen una población diminuta, por lo tanto aquí sí vas a ver muy pocos pacientes. Y aquí la única ventaja que te ofrecen es que te vas a tener tiempo para realizar otras cosas, no te vas a estresar tanto o vas a poder estudiar si es que dedicas tu tiempo para estudiar para probablemente un ENAR. Ok, bueno, ¿qué más sabemos de esto? Las responsabilidades que te toca hacer en el hospital depende del área donde estés cursando. Les voy a referenciar las áreas, no en el orden que a ustedes les va a tocar, pero sí en el orden que a mí me tocó. Esto va a depender ya de la jefatura de enseñanza. Y les voy a ir mencionando lo que les va a tocar hacer de manera general en cada una de las áreas siguientes. Mi primer servicio fue cirugía y trauma. Ya les dije que todas estas áreas las van a rotar 2 meses en cada una. Por lo tanto, cirugía y trauma las consideran un solo servicio quirúrgico. Entonces, estás rotando 1 mes en cirugía y 1 mes en traumatología. Por lo menos en mi hospital así fue. ¿Qué responsabilidades te toca hacer como interno de cirugía y trauma? En el quirófano entras a los procedimientos, a instrumentar, a ayudar, o incluso a veces si hay poco personal en el hospital, tú puedes ser instrumentista y ayudante al mismo tiempo. Está muy loco, pero por lo menos en mi hospital así era. Con una mano estabas instrumentando, con otra mano estabas ayudando y con tu mente estabas ahí tratando de no cajetearla, ¿ok? Y respondiendo a las preguntas del médico adscrito, del cirujano. En piso de cirugía de trauma te toca verificar a los pacientes postquirúrgicos, a los prequirúrgicos o a los que van a estar ya en el transquirúrgico, bajarlos para que entren al quirófano. ¿Qué te va a corresponder hacer? Verificar que todo después de la cirugía esté en orden con el paciente o que todo antes de la cirugía esté listo, con consentimientos informados, que el paciente tenga ayuno, etc. Depende de lo que la cirugía amerite. Te tienes que aprender también los preparativos y las indicaciones, contraindicaciones y procedimiento básico de la cirugía a la que el paciente va a entrar. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que va para una apendicectomía y a ti te va a tocar como interno asistir en esa cirugía, tú te tienes que aprender entonces qué es la apendicitis, por qué se va a operar, cuáles son quirúrgicas y por al menos el instrumental o el tiempo quirúrgico para la apendicitis. Esto te va a ayudar muchísimo, ya que regularmente lo que los cirujanos preguntan es eso en cada procedimiento quirúrgico: ¿por qué se está operando? ¿Cuándo se va a operar? ¿Qué requiere para operarse? ¿Y qué necesito para estarlo operando? ¿Ok? Entonces eso es fundamental. Después me tocó estar rotando en el servicio de urgencias y esto es uno de los servicios más movidos en el hospital que sea. En urgencias te va a tocar prácticamente hacer muchos procedimientos. Rotas en el servicio de choque trauma con pacientes muy graves, en el servicio del triage, seleccionando el ingreso de los pacientes a las diferentes áreas del hospital, el área de observación, donde son pacientes relativamente un poquito más estables, que están a punto de irse a alguna especialidad dentro del hospital o que ya salieron del área de choque trauma, ya están un poquito más estables y se pueden ir a un área de observación, obviamente para estarlos viendo cómo evolucionan y hacerles indicaciones o regresarlos a choque si se vuelven a deteriorar.
Después me tocó estar en el área de ginecología y obstetricia, de la misma manera, un área muy pesada, con mucho trabajo, y lo que te toca hacer aquí es atender partos, asistir en cesáreas, en procedimientos, en histerectomías, y pues hacer el triage de las pacientes, vigilar la evolución de los embarazos, etc. Y en el área de piso es como si fuera cirugía. Las pacientes que ya salieron del área de tococirugía, que ya salieron de su cesárea, ya salieron del parto, cómo evolucionan y si ya pueden egresar o si se tienen que ir a un área de terapia intensiva. O las pacientes que van a ingresar a histerectomía, algún procedimiento, etc. De la misma manera, ¿qué tienen que tener antes de operarse? ¿Okay? Aquí lo que te recomiendo es ser muy dinámico, muy práctico. Si te toca estar atendiendo un parto, entrar, atenderlo, salir rápido, verificar que todo esté en orden, que no tenga ningún riesgo de complicaciones, irte a hacer la nota rapidísimo, no perder tiempo, verificar que la papelería esté a tiempo, volver a revisar a tus pacientes, cuál otra está en expulsivo, cuál otra va a estar a punto de pasar a cesárea, ir a preguntar con tu adscrito si ya tiene interno que vaya a pasar, porque mucho ojo, si no le preguntas y este adscrito pasa a una paciente y tú no estás ahí porque tú dices es que nadie me dijo, esa no es excusa, te van a dejar guardar, ¿ok? Después de eso tenemos lo que me tocó rotar, que fue el área de pediatría, y el área de pediatría es como un todo del hospital pero en pequeñito, y aquí vas a rotar en dos áreas. En el área de piso, que son pacientes pediátricos que ya están en vigilancia de su padecimiento, que llevan días, semanas, meses o incluso años en el hospital. Y en el área de UCIN o en el área de terapia intensiva de pediatría, estos son pacientes pediátricos que están muy graves, que están delicados y que regularmente tienen manejo avanzado de la vía aérea. Es decir, están intubados y sobreviviendo con ayuda de máquinas, ventiladores, etc. Aquí el consejo que te doy es que leas muchas dosis, ya que todo cambia, pero todo cambia aquí. El pediátrico no es lo mismo como se maneja como un adulto. Los medicamentos, las dosis, los laboratorios son constantes, ¿ok? Después me tocó rotar en el área de consulta externa, y la ventaja que te ofrece consulta es que rotas, depende de tu hospital, puedes estar una semana en cada área o estar pues rotando días o incluso un mes en las diferentes. La ventaja que tiene es de que, por ejemplo, en un hospital me tocó rotar una semana en oftalmología, una semana en traumatología, una semana en cirugía, una semana en nefro, una semana en gineco, etc. 2 meses así. ¿Qué ventajas tiene? De que pues algún día cuando egreses tú vas a ver pacientes, y si tú aprendes directamente cómo ya lo está manejando el especialista en el segundo nivel de atención, vas a saber cuándo referenciarlos a ellos y no estar mandando pacientes que tú puedes ver en tu consulta, ¿ok? Y por último me tocó rotar en el área de medicina interna, y esta se divide en terapia intensiva y piso de medicina interna. Aquí son los pacientes adultos crónicos que ya tienen un padecimiento que tiene que estar en vigilancia, que tiene que estar con ajustes muy minuciosos, o que tienen que pasar al área de terapia intensiva porque se están complicando o no pueden mantener signos vitales por sí mismos. Las recomendaciones que te doy para medicina interna es que leas muchísimo diabetes, muchísima hipertensión y muchísimo EBC y muchísimo TC, ¿ok? Eso es como que el pan de cada día para nuestra población, entre otras enfermedades menos frecuentes, pero también va a depender del lugar donde estés rotando. Y por último, los consejos que te puedo dar es que antes de hacer el internado médico de pregrado, si tu escuela te ofrece hacer preinternado porque entra en tu calificación, hazlo. Y si no te lo ofrece, de la misma manera, hazlo. Pero tienen que realizarlo, no por irse a pasear a un estado diferente, etc. Tienen que realizarlo de preferencia en el hospital donde les gustaría ser internado. ¿Qué ventajas va a tener hacer preinternado en el hospital donde ustedes quieren hacer internado? Pues todas las siguientes: van a conocer al personal, van a conocer a sus futuros compañeros internos, van a conocer a los adscritos, a la población, qué es lo que más llega, cómo se trabaja en ese lugar, y les va a dar una ventaja sumamente abrazadora. No es lo mismo que llegue un interno que jamás ha estado en un hospital a que lleguen ustedes que ya estuvieron 2 semanas o un mes en ese hospital, y que si bien no van a ser expertos, por al menos ya van a tener una noción mucho más grande de qué tienen que hacer, ¿ok? Bueno, entonces el siguiente consejo que les doy es escoger un hospital que de preferencia esté lo más cómodo posible para vivir, ya que los primeros 3 meses son los más difíciles de adaptarse. Casi no duermes o no duermes, casi no comes, no te da tiempo. Y si ustedes se van a un lugar diferente, a un estado que está lejos de su casa,
van a tener que adaptarse a eso. Si ya están acostumbrados a vivir solos, pues no va a haber mucho problema. Pero si no, esa de adaptarse a vivir solo más adaptarse al internado va a ser difícil. El siguiente consejo que les doy es: no desistan. Los primeros 3 meses son casi imposibles de sobrevivir, pero si tú pasas esos 3 meses, te empiezas a acostumbrar a ese ritmo de trabajo, a ese ritmo de exigencia. Entonces tu cuerpo se empieza a ser más rápido, a ser más activo y saber qué estudiar y qué leer. Y si sobrevives esos 3 meses y sobrevives 3 meses más, ahora te conviertes en MIP 2, es decir, que ya tienes internos nuevos que están entrando, que son los 1, y ahora tú ya tienes más experiencia. Por lo tanto, tienes la responsabilidad de enseñarles para que ellos no la sufran tanto, y de la misma manera ya tienes quienes te ayuden, ya no eres tú solo en ese hospital, ¿ok? Entonces, no desistan en el internado. Es un año muy difícil, es un año de mucha enseñanza, depende si lo aprovechan. Pueden aprender muchísimo, no importa si fueron malos en la carrera, si en el internado ustedes le echan ganas, van a ser muy buenos médicos. Cuiden al paciente, traten al paciente como si fuera su familiar, sean muy pacientes con ellos, trátenlos bien. Ellos están sufriendo, tienen dolores, no saben lo que ustedes saben o por qué lo tienen que saber. Entonces explíquenles, sean muy rápidos, muy dinámicos, no se atonten en una cosa. Vean, muévanse rápido, tengan ese dinamismo a hacer las cosas, no sean internos de que sí, doctor Evan, sí, ahorita hago esto, no, hagan esto, y sí, aquí están las cosas, y esto, y etcétera. ¿Ok? Sean muy rápidos, eso lo va a hacer que tengan tiempo de comer, que tengan tiempo de dormir y que los médicos les tengan consideración y les enseñen más, ¿ok? Entonces, si les gustó este video, dejen el resto de sus preguntas en la caja de comentarios. Después voy a estar subiendo otros videos para que les puedan servir en esto, las guardias de castigo, más de las becas, los consejos de los diferentes hospitales, etc. No me queda más que decirles que me sigan en mi canal de Instagram. Ahí voy a estar subiendo tips de medicamentos, precisamente como flashcards, pero muy completas. Aquí en los diferentes canales como Facebook y YouTube, pues los videos, ya sea con experiencias, consejos del médico o con patologías y temas muy importantes para su formación. Sin más por el momento, yo me despido y les recuerdo que sigan estudiando, ya que cada tema leído es una vida salvada.